Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que quiero compartir con vosotros una de mis últimas experiencias de viaje. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de visitar Francia y recorrer en coche toda la zona del oeste del país hasta la zona de Normandía. Y habitualmente estoy acostumbrado a compartir con vosotros vídeos en los que me seguís, en los que todo el contenido está hecho durante el viaje, pero en esta ocasión quiero hacerlo de una forma un poco diferente, ya que este viaje no fue tanto de estar grabando, sino de disfrutar un poquito la zona, y quiero contaros algunas de las cosas que visité, el motivo por el que las visité, y también daros algunos pequeños consejos si vosotros vais a visitar la zona, que creo que os pueden ser de interés. El viaje iba a hacerse en coche, iba a salir desde Madrid, iba a ir hasta la zona de Normandía, la zona de Tretat, esa zona de acantilados, así que lo primero que hice es ver dónde podía parar porque no quería hacerme todos los kilómetros del tirón. Son unos 1300 kilómetros, eran muchas horas de coche, porque además una de mis intenciones era evitar en la medida de lo posible las carreteras de peaje en Francia, que como sabéis son muchas, abundantes y normalmente no son muy baratas. Así que decidí hacer una parada en el medio, que era en la ciudad de Burdeos. Aprovechando esta parada en Burdeos, ya que salí pronto por la mañana, decidí buscar alguna zona o algo que ver en la zona. Y encontré un lugar que os recomiendo visitar porque aunque a priori puede parecer un sitio un poco, bueno, tampoco creo que sea muy espectacular, pero la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención. Y este sitio es la Duna de Pilat. La Duna de Pilat es una duna que se forma, es la duna más grande que hay en Europa y puede alcanzar una altura de hasta 110 metros. No os podéis imaginar, hasta que uno no llega a la zona uno no se da cuenta de la cantidad de arena que hay ahí junta. Yo este viaje lo he hecho en marzo y las condiciones, la humedad, el frío, hacía que la arena estuviera un poco más dura, y no sé si es mejor o peor visitarlo en la época de verano, donde seguramente la vais a encontrar mucho más abarrotada de gente. Pero la verdad es que creedme que es un sitio realmente increíble. Os recomiendo subir hasta arriba. Es cierto que se hace un poco complicado porque físicamente requiere el esfuerzo de subir ese desnivel de unos 100 metros a través de arena, lo cual no es lo más fácil posible, pero si podéis os recomiendo descalzaros. Yo me descalcé y la verdad es que fue todo mucho más fácil porque no se me metía arena en los pies y demás. No os he dicho nada, pero para este viaje decidí llevarme solamente una cámara y un objetivo. Sé que para muchos los que me seguís, a todos los que sois aficionados a la fotografía, cuando vais a hacer un viaje es un momento muy complicado el de decidir qué cámara me llevo, qué objetivo me llevo. Pues bien, yo decidí simplificarlo todo en la Leica M6, solamente analógico y solamente dos películas. Una película en color de Kodak con Ultramax de 36 exposiciones y otra película blanco y negro HP5 de Ilford. Era lo único que me iba a llevar en este viaje, que iban a ser unos 3-4 días y en total pues unas 70 fotos más o menos, la mitad en color y la mitad en blanco y negro. Eso sí, uno no puede decidir ahora la hago en color, ahora la hago en blanco y negro, sino que primero había que gastar una película y después otra. Por ese motivo decidí en esta Duna de Pilat montar primero la película a color. Creo que para la primera visita y seguramente la segunda visita, el segundo día, iba a sacarle más partido a las fotografías, o creo que iban a ser más llamativas las fotografías en color que las de los últimos días, que yo creo que no había ningún problema porque fuesen en blanco y negro. Yo, por desgracia, esta duna está situada delante de lo que es un bosque y ese bosque se había quemado recientemente. Bueno, recientemente ya estaban cortando todos los troncos para volver a poblarlo y demás, pero lo cierto es que estaba toda la zona arrasada, había un camping dentro de ese pequeño bosque que también estaba arrasado y pude hacer algunas fotografías de la zona. Algo llamativo es que cuando ya me iba a ir vi una zona que digo, uy, estaban retirando troncos y no quise perder la oportunidad de parar el coche a un lado, bajarme y hacer un par de fotografías, y de ahí ha salido una de las fotografías que yo os podía decir que es una de las fotos que más me gustan del viaje, que es de este coche quemado en esta zona con los troncos detrás. Es una desgracia, pero la verdad es que por colores, por aspecto de la fotografía y de nuevo creo que el color fue un acierto en esta ocasión, pues la verdad es que es una de las fotos que más me han gustado de este viaje. Está dentro de ese top de fotos que me han gustado. Aprovechando que iba a hacer noche en Burdeos, decidí darme un paseo por la ciudad de noche, la cual es famosa por su iluminación, aunque he de deciros que en estos tiempos de ahorro energético me la encontré bastante apagada. Pero es una ciudad que tiene bastante magia y os recomiendo visitarla por la noche también. De ahí al día siguiente iba a ser un día muy duro de coche, porque además iba a pasar por diferentes sitios y el primero era Le Mans. Si sois aficionados al mundo del motor como lo soy yo, no podéis dejar de pasar por estas carreteras que forman parte del circuito de la Sarthe, donde se realizan las 24 horas de Le Mans. Poder recorrerlas con el coche, pisar un poquito los pianos, es una experiencia inolvidable para cualquier apasionado del mundo del motor. Pero había que seguir y de ahí me fui hasta Honfleur antes de cruzar el puente de Normandía.
Honfleur es un pueblo que es un pueblo pesquero en el cual uno encuentra nada más llegar. Hay algunas zonas de parking donde uno puede aparcar y es un pueblo que es muy pintoresco porque es el típico pueblo de costa donde además vais a encontrar una iglesia que es totalmente de mampostería, totalmente de madera, que es raro visitarla porque uno cuando la visita parece una iglesia diferente. No sé, uno tiene una sensación muy de pueblo costero porque además si uno da un paseo por la zona de la bahía, vamos a decir el antiguo puerto pesquero porque está cerrado, tiene unas compuertas para compensar las mareas y demás, pues uno en esa zona encuentra todos los edificios, toda la zona del casco antiguo que recuerda mucho a las calles de Ámsterdam. Vamos a encontrar esos edificios estrechos, muy coloridos, y la verdad es que es un lugar bastante bonito, bastante acogedor para pasar una tarde y acabar tomando algo en alguno de sus, os diría que restaurantes, pero los franceses son un poco raros para el tema de la cena, ya que más que cenar se toman un vino y un pica pica, por así decirlo, a última hora de la tarde, más que cenar como tal. Pero tenedlo en cuenta que ellos tienen unos horarios un poquito más prontos si vais desde España y que no podéis apurar mucho. Seguramente si apuréis hasta las 9 de la noche para cenar algo, os encontréis casi todo ya cerrado, o tampoco podáis cenar como estamos acostumbrados aquí en España en estos casos. De Honfleur me iba a desplazar directamente hasta una pequeña granja que es donde iba a dormir porque para visitar Etretat os recomiendo hacerlo a primera hora del día por la acumulación de gente que se suele hacer en este pueblo. Yo en esta época del año que fui la verdad es que había muy poquita gente, deciros que no había prácticamente nadie, pero esa pequeña granja en la que dormí la noche anterior, la dueña de la granja por la mañana en el desayuno me estuvo contando pues que lo ideal para visitar Etretat era que fuésemos muy pronto por la mañana para poder aparcar el coche en uno de los parking que no están en la zona central del pueblo porque son muy caros esos parkings, son mucho más caros que los parking que hay un poco en la zona exterior donde vais a poder aparcar 3-4 horas por 2 o 3 euros, no mucho más. La verdad es que se nota mucho y simplemente hay que andar unos 500-600 metros hasta la playa. Además, en ese camino de la playa vais a poder atravesar el pueblo y de nuevo vais a encontraros un mercado que también es como de madera, de mampostería, al igual que esa iglesia de Honfleur, que bueno, es bastante pintoresca también y aunque es cierto que uno cuando tiene esos paisajes tan inmensos delante de sus ojos valora un poco menos esas pequeñas construcciones que hacemos los humanos de madera, pero os recomiendo también fijaros en los detalles de los edificios, en las pequeñas casas, todos los adornos que tienen los edificios en sus fachadas hechos con madera. La verdad es que es una zona que realmente muy bonita. Cuando uno llega a la playa, pues según llega se va a encontrar esa playa de piedras. En la parte izquierda encontramos ese famoso monumento de Etretat, esa pierna de elefante, como lo queréis llevar. A mí me recordaba más a un cuerno de unicornio. Y en el lado opuesto nos vamos a encontrar en lo alto del acantilado pues una pequeña iglesia. Aunque os pueda parecer mucho, os recomiendo subir porque la verdad es que la zona es increíble y las vistas desde ahí arriba merecen mucho la pena. Hay un buen tramo de escaleras, después tenemos alguna pequeña cuesta, pero creedme que una vez que uno llega arriba, esa pequeña ermita o iglesia, la verdad es que por sí sola, la verdad es que tiene mucha belleza por todos esos contrafuertes que tienes a los lados y demás. Y si uno sigue andando por ese caminito, se va alejando de la playa, se va alejando del pueblo de Etretat, va a encontrar un pequeño camino que baja hacia los acantilados y aunque hay algún cartel que os puede dar un poco de mal rollo porque es un cartel que os recomienda no pasar, que si lo hacéis es bajo vuestro propio riesgo, porque al final es una zona de acantilados, es una zona donde se pueden juntar vientos fuertes y uno puede dar un mal paso y tropezarse. Pero la verdad es que toda la zona está bastante bien acondicionada, hay barandillas, hay paredes de roca donde poder apoyarse y llevando relativamente no mucho cuidado pues se puede visitar sin mucho riesgo. Yo hasta aquí estuve haciendo fotos con esa película, ese Ultramax de Kodak 400 a color y justo aquí se me acabó, aquí ya me quedé sin fotos y ya tuve que pasar a la película de blanco y negro. En blanco y negro la verdad es que esta zona de acantilados y las visitas que iban a venir después creo que podían funcionar muy bien la verdad y creo que así fue. En este camino os recomiendo seguir un poquito más hacia adelante y aunque hay muchas veces que uno dice bueno hasta aquí, ya aquí hay unas vistas decentes, pero no, creedme, seguid un poquito más porque después ese camino empieza a bajar hacia abajo y uno tiene una vista de todos los acantilados al fondo que la verdad es espectacular para hacer alguna foto y simplemente para disfrutar del oleaje, de cómo el agua rompe entre las rocas y estar ahí un rato, pues la verdad es que disfrutando de las vistas. Esta dueña de la granja en la que dormí ese día me recomendó que una vez que saliera de Etretat, porque me estuvo preguntando que cuál iba a ser mi ruta y después de Etretat iba a visitar la playa de Omaha, del desembarco de Normandía y de ahí iría a la zona de Saint-Michel. Pues ella me dijo que de camino entre Etretat y la zona de las playas de Normandía
había un faro en el que podía parar, que era un lugar muy bonito. Y lo cierto es que, aunque paré, no fue un sitio que me llamó tanto la atención. Yo creo que era porque veníamos de Etretat, y Etretat es un lugar mucho más espectacular, con esos acantilados. Pues cuando uno llega allí dice... me parecían mucho más espectaculares los otros acantilados. Sí que es cierto que si visitáis Etretat en una época del año pues más cerca de verano y demás, os lo vais a encontrar mucho más abarrotado, y esta zona del faro seguramente tenga mucha menos acumulación de gente, haya muchas menos personas y podáis disfrutar más tranquilamente de un rato paseando por la zona de acantilados. Deciros que esta mujer, no recuerdo su nombre por desgracia, de la granja, el desayuno básicamente se basaba en panes con mermeladas, con unas gelatinas que hacía su madre con frutas, y la verdad es que estaba todo espectacular. Pero había un pan que ella nos dijo: tenéis que probar este pan, que la verdad es que estaba espectacular, porque era una especie de croissant por fuera, pero tenía miga de pan y era del tamaño de una barra de pan. Creedme que yo creo que no he desayunado más pan en toda mi vida, pero la verdad es que Francia es un país de panes y uno no puede dejar de probarlos todos en estos casos. Pues bien, como os digo, de ese faro, la idea era continuar hasta... bueno, un consejo que os voy a dar de esa zona de Normandía: cuando llegué a Honfleur y pasé esa tarde en Honfleur y después tenía que cruzar a la zona de Etretat, hay un puente que es el puente de Normandía. Este puente es de peaje. Ya os he dicho que en mi viaje intenté en la medida de lo posible evitar los peajes, y al final hay pequeños tramos de carretera en Francia que tienen peajes. Es como, por así decirlo, es una autopista grande, la cual hay pequeños fragmentos que sí que son de pago, y hay otras partes que son abiertas, que son públicas. Entonces, el truco de esto, desde mi punto de vista, es ir siempre calculando ruta con peajes, calculándola sin peajes. Cuando uno se mete en peajes, volver a calcularla sin peajes para que te saque, ir siempre contrastando el tiempo, y de esta manera la verdad es que pude ahorrar mucho en peajes y tampoco se excedió mucho el tiempo del viaje. Pero lo que sí que es cierto, que ese puente de Normandía sí que os recomiendo que lo cojáis, porque no es muy caro, son unos 5 euros lo que cuesta cruzarlo, y la ruta alternativa sin peajes eran unas 2 horas más. Así que hay momentos en los que, bueno, pues uno, si quiere ahorrar en el viaje y evitar peajes, está bien, pero cuando el tiempo es mucho más alto, pues la verdad es que hay veces que no merece la pena, porque el simple consumo de combustible va a ser mayor que en este caso lo que podía ser cruzar el puente. Pues bien, como os decía, de ese faro bajé a la zona de las playas. Ya llevaba la película Ilford de blanco y negro en la cámara, y el día, por lo general todos los días estuvieron bastante bien, soleados, alguna nube, pero a pesar de ser marzo y que no hiciese mucho calor, pero sí que los cielos respetaban, como habéis visto en las fotografías, y había bastante buena luz. Pero lo cierto es que fue llegar a las playas de Normandía, en concreto fui a la playa de Omaha, y se encapotó el cielo, empezó a llover, y la verdad es que cuando uno llega a este lugar tiene una sensación un poco extraña, ¿no? Como el aire pesa mucho. Bueno, antes de llegar a la playa paré en una pequeña iglesia que estaba en un pueblo justo antes de llegar, a unos 5 o 6 kilómetros, que la iglesia, además, en estas iglesias antiguas en Francia, casi todas tienen en la parte exterior tienen un pequeño cementerio de pues la gente que vivía en el pueblo, la gente que vivía en la zona. Y la verdad es que no soy muy amigo de visitar estos cementerios ni de hacer ninguna foto en ellas, pero tenía un aura especial, y si uno se paraba a mirar las lápidas que había, podía ver cómo muchas de las fechas eran de esos años fatídicos, de los años 40, la verdad. Y es una cosa que da bastante respeto cuando uno lo visita. Y bueno, la verdad es que no quería pasármelo por alto, porque fue una visita que fue una de estas cosas que en un viaje paras sin pensar mucho, porque no es algo que tengas en tu ruta, como por ejemplo esa duna de Pilar que os he dicho al principio, que era más bien una excusa, o el pueblo de Honfleur, que también era una excusa, era buscar algo para hacer en ese día que casi tenías perdido de camino a algún sitio. Pero esas pequeñas paradas muchas veces te ofrecen mucho más de lo que esperas y aportan mucha más riqueza al viaje. Y en este caso, no sé, esos pequeños cementerios tienen un pequeño aura que la verdad es que son muy especiales. Allí pude hacer alguna de las fotografías, que como os digo ya tenía montada la película blanco y negro, y seguí hacia abajo, hacia la playa de Omaha. Cuando uno llega a la playa, bueno, hay alguna zona de parking. La verdad es que como el día estaba un poco feo, no había prácticamente casi nadie en la playa, y uno ve los carteles, empieza uno a pensar en lo que tuvo que ser ese día, ¿no? De llegar allí y encontrarse en una playa donde en medio de una guerra. Pero lo cierto es que en cuanto uno pisa la arena, lo primero que a uno le da... La primera sensación que tuve es que el aire pesaba mucho, que esa playa tenía un aura especial. Normalmente todos asociamos la playa con una visita a un sitio
divertido, por así decirlo, en el que uno va a relajarse, a pasar el tiempo, pero esta playa no tenía ese aura, tenía un aura, pues no sé si por la historia, por lo que uno sabe cuando va allí, pero tenía un pequeño aura de tristeza, el aire pesaba mucho. Y la verdad es que algunas de las fotos que hice, y aquí viene a veces un poco lo complicado de una película, de la medición, mejor dicho, de la Leica M6, que tiene una medición central, y en estos casos de playa, pues que además hay tanta humedad en el ambiente, que está lloviendo, que hay esa pequeña bruma de la lluvia, uno a veces aquí puede cometer la pata y no exponer bien, que yo creo que fue mi problema en este caso, porque si os fijáis las fotos tienen mucho ruido, tienen, no sé, como un aura un poco especial, ¿no? Y seguramente fuese por algún fallo mío en la medición, pero me gusta pensar también que es también por el lugar, ¿no? Esa playa tiene un algo diferente que yo creo que en cierto modo también se ha visto retratado en esas fotos. Cuando uno las ve, lo primero que piensa, y cuando uno está allí lo primero que piensa es que la playa es enorme. Desde la línea de agua, desde la línea de costa hasta que uno llega al paseo, es decir, toda la parte de arena, imaginándose esas colinas llenas de armamento, de artillería, de toda la playa llena de trabas, de obstáculos. Es increíble cómo alguien puede ser capaz de cruzar esa playa de principio a fin y sobrevivir a eso en una guerra. Y eso es una de las cosas que la verdad es que me llamó mucho la atención. El aura que tenía la playa y lo inmensa que parecía, simplemente para dar un paseo por ella. Imaginaros cuando la tienes que recorrer jugándote la vida en ello. Así que también es un sitio en el que os recomiendo que visitéis. No hay tampoco nada que hacer allí, es simplemente, pues creo que es uno de esos sitios en los que hay que pisar a lo largo de la vida. De ahí me fui directamente a San Michel y esa estampa la tengo grabada en la cabeza, que es una de las cosas que más me llamó la atención de todo el viaje también, que según uno se va acercando toda esa zona que es completamente plana de Francia, de repente en el horizonte ve como una especie de castillo, como una pequeña cosa que sobresale del resto, y eso es San Michel. San Michel está en una zona que es una zona de costa, que además es muy llana, y consecuencia de esto las mareas son las que más tierra ganan y pierden de toda Europa. Según sube la marea puede llegar a ganar 13 kilómetros y según baja retroceder esos 13 kilómetros. Así que es muy llamativo cuando uno llega allí por primera vez ver cómo está todo lleno de agua, cómo hay una pasarela hasta ese pueblo, pero que a las pocas horas en cuanto baja la marea está todo lleno de arena, es decir, que uno puede caminar alrededor de San Michel. San Michel también tiene algunos trucos desde el punto de vista del viajero. Si vais a visitar San Michel podéis aparcar el coche. San Michel es un pequeño pueblo amurallado al cual se puede acceder, no se puede acceder en coche, sino que está restringido el paso solamente a residentes, si es que hay algún residente de San Michel, aunque yo creo que algunos sí que había, y se accede a través de una pasarela que han construido. Para acceder a través de la pasarela hay un servicio de lanzaderas de autobuses que es totalmente gratuito, que vas desde el parking de San Michel hasta la puerta del pueblo amurallado. Deciros que si queréis aparcar en ese parking está relativamente bien porque os bajáis del coche y subís prácticamente en el autobús, pero no es barato. El parking cuesta unos 15-20 euros, va en función de las horas, pero si estáis 6 horas, que es fácil que las estéis, acabáis pagando 20 euros por estar allí esas 6 horas. Así que si queréis ahorrar en eso, pues un poquito más adelante tenéis un pequeño pueblo en el cual además también vais a encontrar algunos hoteles que son infinitamente más baratos que los hoteles que vais a encontrar en el interior de San Michel, y podéis bajar andando hasta la zona de las lanzaderas. Las lanzaderas de autobuses son gratuitas, funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que podéis dejar el coche en el pueblo, donde vais a encontrar zonas de aparcamiento totalmente gratuitas, donde vais a encontrar hoteles mucho más económicos, y es media hora, 45 minutos andando, son unos 3 kilómetros más o menos. Así que no se hace tampoco muy largo ese camino. Y lo que sí me gustaría deciros es que si visitáis San Michel, aunque cojáis las lanzaderas de autobuses, en alguno de los momentos id a San Michel andando, porque las vistas que vais a encontrar según os vais acercando es una estampa que a cada paso que dais cambia. No es lo mismo cuando uno empieza a andar y ve toda la pasarela, cuando uno está a la mitad de la pasarela, va cambiando constantemente, y la verdad es que es un paseo que no se os va a hacer largo, que no se os va a hacer pesado porque es totalmente llano, está muy bien acondicionada la zona porque es una pasarela de madera, y creedme que lo vais a disfrutar. Dentro de San Michel, la verdad es que uno se siente mucho en una serie ambientada en una época medieval, porque es como un pequeño pueblo medieval, una zona como de castillo, que guarda mucho esa esencia de esas calles pequeñas que no están concebidas para los coches, sino que están concebidas para la gente que va caminando.
y está todo muy bien conservado porque al final la mayoría de lugares que os vais a encontrar dentro son o restaurantes o tiendas de souvenirs u hoteles. Ya os podéis imaginar, es una zona muy pequeña, lleno de restaurantes y de hoteles, así que comer allí y dormir allí es carísimo. Así que también recomendación es llevaros algo si queréis, aunque también hay pequeños establecimientos donde podéis comer de forma más o menos barata, algún dulce típico de la zona, algún perrito, alguna hamburguesa, algo así, sin tampoco desembolsar muchísimo dinero. Así que si os preocupáis por desembolsar mucho dinero, pues tenéis alternativas también allí, que no son tan económicas como en otros lugares, pero que al final va a ser como una comida casi en cualquier otro sitio. Ahora bien, si vais con menos problemas económicos, vais a encontrar un montón de restaurantes donde comer los típicos mejillones con crema, por ejemplo, de la zona, aunque los menús he de deciros que no son baratos. Fácil, os puede salir el menú por unos 30 euros cada persona, que consiste de un plato principal, postre, bebida y poco más, la verdad. Si queréis añadir algo más, pues de ahí para arriba. Y luego, sin duda, que también os recomiendo, si tenéis la oportunidad, es estar muy pendientes del estado de las mareas cuando vais a Saint-Michel. Saint-Michel es un lugar increíble, el cual os recomiendo caminar alrededor de él a través de la arena. Cuando baja la marea, ya os digo que baja mucho, podéis acceder a la parte de arena y andar sobre ella, aunque los primeros pasos os van a costar, os vais a sentir no muy seguros y vais a pensar siempre que no lleváis el equipo apropiado para hacer eso. Yo lo hice descalzo y la verdad es que estuve pensándolo mucho porque podía ver a mucha gente que iba como con una especie de escarpines o de pequeños calcetines de neopreno, no sé si para evitar temperaturas o para alguna cosa, pero lo cierto es que los primeros pasos que das es en lodo, uno enseguida se llena los pies de barro, pero no llegas a hundirte mucho y enseguida cuando empiezas a pisar arena que ya le ha dado un poco el sol está mucho más dura, mucho más seca y podéis caminar por la zona sin ningún problema, y después cuando termines de dar la vuelta o algo vas a encontrar fácil una piedra, algún pequeño charco ya en piedra para poder limpiarte un poco los pies de todo ese lodo, de todo ese agua. Si no, también es buena idea llevarse una botella de agua para poder limpiarse los pies una vez que uno se dé un paseo por esa arena. Para esto tened muy en cuenta los cambios de mareas, porque ya os digo que pueden variar mucho, y si queréis acceder a la parte de arena 2 horas antes de que suba la marea, de que haya la marea más alta, no os van a dejar, porque puede ser peligroso, además os podéis quedar pillados en algún sitio y creedme que sube mucho la marea. Uno puede notar, pues no sabría deciros, pero a lo mejor 4 o 5 metros sí que puede subir de agua en transcurso de nada. Uno, según está allí, ve cómo cuando empieza a caminar por la pasarela, si está bajando la marea, cómo está todo cubierto, y cuando termina de caminar por la pasarela ya pues se puede ver toda la arena. Así que es una sensación muy llamativa y que os recomiendo también esa experiencia de poder caminar por las afueras. De esa última visita a Saint-Michel, ahí pude hacer las últimas fotografías, ya tocaba volver a casa, había un largo camino, eran muchas horas, y a la vuelta pues también pude hacer parada cerca de, no recuerdo el pueblo, pero recuerdo que dormí en el típico hotel de carretera de estos que hay a las afueras de un pueblo, que además era en la antigua zona de Futuroscope, donde estaba, si los que sois más o menos de mi época, si os acordaréis de esa feria de Futuroscope, pues en esa zona vais a encontrar muchas alternativas de hoteles que son muy económicos, porque en su día tendrían mucha más oferta hotelera y hoy en día pues no hay tantos visitantes que cubran esa necesidad hotelera, así que son mucho más económicos. De nuevo, dormir en la zona de Burdeos, en la zona era mucho más caro porque ya era fin de semana y el precio de las habitaciones habían subido mucho. Así que este ha sido mi viaje a Normandía, este ha sido mi visita, mis pequeños consejos para ese viaje. Ya os digo que hay muchas veces que, sobre todo cuando vamos a hacer un viaje, nos comemos mucho la cabeza con qué cámara llevarnos, con qué equipo llevarnos, y uno se para mucho a pensar, me voy a llevar esta, me voy a llevar la otra, pero creedme que eso es lo menos importante. Al final, mi recomendación es que simplificad vuestro equipo y disfrutad de lo que tengáis. No penséis luego cuando estéis en el lugar, no os arrepintáis y penséis, me tenía que haber traído esto, me tenía que haber traído el angular, me tenía que haber traído el tele, me tenía que haber traído en lugar de la analógica la digital. Simplemente disfrutad de ese rato, porque los sitios no se van a ninguna parte y siempre tenéis esa segunda oportunidad de poder volver a ellos. Así que espero que os haya gustado, este nuevo formato de vídeos en los que os cuento algunas cosas de algunos viajes que hago. Si os ha gustado, ya sabéis que como siempre podéis dejar un like, ayudáis a que el contenido llegue a muchísimo más público. Y en el canal ya sabéis que vais a encontrar mucho más contenido sobre foto. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.